radio y apotema de un polígono regular. Cuando nos referimos al radio de un polígono, es el segmento trazado desde el centro del polígono a cualquiera de los vértices. Significa que si estamos en un hexágono, nosotros vamos a tener únicamente 6 radios, ya que tenemos 6 vértices. Esta medida que yo estoy resaltando ahorita correspondería a un radio, a diferencia de una circunferencia donde yo puedo trazar infinita cantidad de radios. En el caso del polígono regular, únicamente voy a trazar una cantidad limitada de acuerdo a la medida o a la cantidad de lados, de ese polígono regular. Apotema de un polígono corresponde al segmento que une el centro del polígono y el punto medio de cualquiera de sus lados. Como pueden ver acá, desde el centro del polígono, este es el lado, este es el punto medio, entonces aquí es donde va la apotema. La apotema tiene dos características importantes. Es perpendicular al lado. Quiere decir que cuando tracemos una apotema, debemos saber que aquí se forma el ángulo de 90 grados y eso va a ser importantísimo en muchos momentos de cálculos. Y además, bueno, como decía el concepto, biseca al lado. ¿Por qué? Porque cae al punto medio. Si esto es una apotema, yo sé que si este lado AB medía 10, entonces va a suceder que van a haber dos partes de 5. Y también biseca, o sea, parte a la mitad, el ángulo central. Voy a trazar aquí el ángulo central. Recordemos que el ángulo central es del centro a dos vértices que son consecutivos. Eso que está en azul ahí sería ángulo central. Entonces, si nosotros tenemos una apotema, este ángulo central se va a partir también en dos iguales. Por ejemplo, en el caso del hexágono, que es la figura de ejemplo que tenemos aquí, donde yo sé que el ángulo central es 360 entre n, o sea, 60 grados, va a suceder que esto me va a quedar 30 grados y 30 grados si yo tengo la apotema. Y esa acción de jugar con la mitad del ángulo central va a ser también importante en el cálculo de radios apotemas o lados de polígonos regulares que vamos a ver más adelante. Ahora vamos a trabajar con unas fórmulas particulares para tres polígonos que son regulares. En el caso del triángulo, triángulo equilátero, el cuadrado y el hexágono regular. Para esas tres figuras, en prueba nacional, por lo general siempre han aparecido al final de la prueba cuatro fórmulas. Para el triángulo equilátero tenemos que la altura es igual, voy a ampliar aquí, que la altura es igual al lado por raíz de 3 entre 2. Quiere decir que si nosotros tenemos del triángulo equilátero la altura, podemos averiguar el lado por despeje o viceversa. Si tenemos la medida del lado, podemos sacar rápidamente la altura utilizando esta fórmula. También tenemos la apotema, que es igual a la altura dividido entre 3, o sea, a una tercera parte de lo que mida la altura. En el caso del cuadrado, si tenemos la diagonal, ¿verdad? En este caso de diagonal del cuadrado, yo puedo saber la medida de su lado. O viceversa. Si tengo la medida del lado, por despeje yo podría averiguar la diagonal.
También tenemos una relación importante, muy fácil de aprender, ahorita la vemos, que la medida del lado de un cuadrado son 2 apotemas. O viceversa. Si yo despejo aquí la fórmula, quiere decir que la apotema es la mitad del lado. Esa es muy, muy fácil, van a ver ahorita. Y del hexágono regular tenemos una fórmula con la apotema y el radio. Si yo tengo la medida del radio, yo puedo saber su apotema rápidamente, multiplicando radio por raíz de 3 entre 2. O viceversa por despeje, yo podría averiguar el radio teniendo la apotema. Y luego una relación muy rápida y fácil. El lado y el radio del hexágono miden lo mismo. Ok, ¿cuáles son las que vienen en esa prueba al final? Por lo general, al menos en la prueba de bachillerato siempre han estado. Es estas dos fórmulas del triángulo equilátero, esta de acá y esta de acá. Esas que están resaltadas ahí son las que siempre han aparecido. Habría que ver si en prueba Faro las van a incluir de la misma forma, pero bueno, son fórmulas a tomar en cuenta. Tendremos otras alternativas si no sabemos utilizar estas fórmulas. Sí, vamos a tener una alternativa con trigonometría. Pero si las dominamos, podríamos hacer algunos cálculos más rápido. Ahora, vamos a justificar rápidamente 3 fórmulas, las 3 de abajo que son como las más rápidas de deducir. Por ejemplo, decíamos que en el triángulo equilátero la apotema es igual a la tercera parte de su altura. Aquí tenemos un triángulo equilátero y le agregué una circunferencia con la intención que ustedes vean primero dónde es que está el centro del triángulo equilátero. A veces por error se trata de poner ahí como en el puro centro y no es así. Para poder ver bien claro el centro, nos guiamos con una circunferencia que esté dentro, que esté inscrita en el triángulo. Y si ustedes colocan el centro de la circunferencia, siempre y cuando la circunferencia esté inscrita en el triángulo equilátero, van a ver ustedes que ese es realmente el centro del triángulo. Si ustedes trazan la apotema, es del centro del polígono al punto medio. Ahí tenemos la apotema. ¿Pero qué decía la fórmula? La fórmula decía que la apotema es igual a la tercera parte de la altura. Quiere decir que 3 apotemas es la altura de este triángulo. Esta es la medida del apotema, que aquí casualmente es un radio de la circunferencia. Ahora, hacia arriba, otra medida equivalente al apotema. Y de aquí para arriba, ahí está la tercera apotema. Ve, aquí tenemos 1, 2 y las 3 apotemas. Para que ustedes vean que efectivamente la apotema es la tercera parte de la altura. O también, por un paso de despeje rápido, podemos decir esto. Que la altura son 3 apotemas, como la acaban de ver acá. Esta altura, la típica altura del triángulo, es equivalente a tener ahí las 3 apotemas, esas que ustedes acaban de ver. Entonces, es una fórmula que podría ayudarnos a resolver algo un poco más rápido. Pero bueno, veamos las fórmulas ya en su práctica realmente. Aquí tenemos 2 situaciones rápidas de triángulo equilátero con las fórmulas que se pueden resolver con las fórmulas de aquí arriba. Tal vez en prueba nacional no les vaya a parecer a ustedes un ejercicio como cualquiera de estos, pero sí puede ser uno de los pasos para resolver algo en ese ejercicio. Aquí tenemos, por ejemplo, un triángulo equilátero de perímetro 12. El perímetro es la suma de los lados. Por lo tanto, si el perímetro es 12, quiere decir que cada lado del triángulo
va a ser 4. Simplemente distribuimos los 12, ¿verdad? Los dividimos entre 3 y ya tenemos esto. Es algo muy común también, que empiecen con un perímetro y tengan que dividir entre la cantidad de lados. Y dice determine la medida de su altura. Entonces preguntan por altura. Entonces ahí es donde ustedes tienen que recordar, mira, hay una fórmula del triángulo equilátero que es esta, que dice que la altura es igual al lado por raíz de 3 entre 2. Entonces, si me preguntan la altura y yo tengo el lado, nada más sustituimos L por 4 y me va a quedar 4 raíz de 3 entre 2. Resolvemos esto y nos va a quedar 2 raíz cuadrada de 3 o su equivalencia decimal 3,64. Siempre tratamos de escribir las respuestas con 2 decimales y si tenemos que redondear el segundo, tratemos de hacerlo siempre. Y bueno, aquí tenemos un caso. Yo tenía que el lado era 4 y yo logré calcular que la altura es 3,64. Entonces, una pequeña aplicación de esta fórmula. La otra, si tenemos que este triángulo es equilátero, voy a borrar el dato porque ya este es otro ejercicio, y tenemos que su apotema mide 18, entonces, ¿cuál es la altura? Vamos a suponer que necesitamos la altura para algo. Entonces, si mi apotema es 18 y me preguntan la altura y yo recuerdo que apotema es igual a la altura dividido entre 3, pero yo quiero averiguar la altura, no la apotema. Entonces hacemos un pequeño despeje aquí, el 3 pasa a multiplicar, 3 apotemas es igual a la altura. Y yo tengo la apotema que es 18, 3 por 18 es igual a la altura. Por lo tanto, 3 por 18 sería 54. Y listo. Ahí tenemos otro caso resuelto. Teníamos que esta apotema, veanla aquí en la figura, que esta apotema era 18 y cuánto medía todo esto. Y como habíamos dicho hace un rato, si tengo una apotema, la altura son 3 apotemas. Entonces ya ahí